Bien, tengo el gran gusto de presentarles, todos lo conocen, a Ismael Cala, el reconocido periodista de CNN, que está en Lima para presentar este libro, El Poder de Escuchar. La verdad lo he estado leyendo esta tarde y me parece muy impresionante. Ismael, gracias por venir, buenas noches. Muchísimas gracias, Augusto. La verdad, un placer conocerte, estar por primera vez en tu programa y bueno, pues un saludo a todos los que nos están mirando. De los capítulos del libro, el que más me impresionó, o uno de los que más me gustó, fue el capítulo 3, que se llama ¿Quién soy? Y ahí dices tú, y te estoy citando, nací como resultado de suicidios frustrados. Tu abuelo se quitó la vida, tu padre trató de quitarse la vida, tu tía Araceli sí logró suicidarse, han habido casos de esquizofrenia en tu familia, eres cubano, te hacían bullying de joven, sales de la isla a los 28 años, llegas a Canadá y hoy en día eres una celebridad en el periodismo en Estados Unidos. ¿Quién eres, Ismael Cala? Yo soy un gladiador de la mente. Yo creo que todo lo que tú has resumido se puede justamente sintetizar en un concepto de transformación personal, en digamos, un proceso de la duda, porque yo fui una persona con muchísimas dudas, pero dudas que me paralizaban. Usar esas dudas hacia lo positivo, hacia un crecimiento, hacia una transformación y convertirme en un triunfador y dejar de ser víctima de todas esas circunstancias que tú has mencionado que, bueno, pues me enfrentaban a mí a un espejo difícil en mi infancia y mi adolescencia. ¿De qué dudabas? De todo. Yo dudaba de la capacidad, por ejemplo, de no parecerme a mi padre, que fue un ingeniero químico brillante, pero que llegó un momento a sus 30 y tantos años, muy joven, que una comisión médica dijo no está en capacidad de seguir profesionalmente laborando y lo inhabilitaron y pues su vida se terminó en un cuartito con sus voces en la mente y con un diagnóstico de esquizofrenia. Y yo sentía la impotencia de no poder saber cómo ayudar a mi papá y cómo lograr una conexión emocional mucho más estrecha entre mi padre y nosotros tres como hermanos. Entonces, yo creo que al final eso lo he utilizado para crear esas herramientas, para ayudar a mucha gente a decirle, oye, todos tenemos historias, todos tenemos problemas, pero todos podemos hacer algo por nosotros mismos tratando de vencer esos obstáculos. Y estando ya en Canadá, tu madre te llama un día o conversan un día y te cuenta que tu hermano, uno de tus hermanos, también tenía el problema de esquizofrenia. Sí, y ya eso fue cuando mi hermano tenía 33 años aproximadamente. Claro. Y bueno, mi mamá estaba como enloquecida porque... Y gritaba por la línea telefónica. Gritaba por el teléfono y me decía, además no hay el medicamento que el médico le está sugiriendo. Y yo en ese momento, todavía recién llegado a Toronto, no tenía medios económicos suficientes. La pastilla costaba $800, 200 tabletitas. ¿Y tú de qué trabajabas en Toronto? De mesero. De mesero. De con mesero. Lo cual no te alcanzaba para comprar nada de eso. No me alcanzaba, pero logré ahorrar y ahorrar y ahorrar y por primera vez le envié esas 200 pastillas, $800 canadienses. Además conseguir que un doctor en Canadá me diera una receta que no era para mí. Claro. Que era para alguien en Cuba. O sea, fue toda una odisea de 4 o 5 meses hasta que yo logré poder enviar ese primer cargamento de medicina a mi hermano y luego la ha tomado por el resto de sus días hasta hoy, que tiene 42 años. Y bueno, vive una vida estable, pero yo creo que la medicina no ha sido su mayor, digamos, curación, sino su esposa y sus hijas y toda la familia que hemos siempre dado apoyo y amor para que él se sienta que nosotros estamos apoyándole en cualquier momento. Ahora veo, porque dice que eres un gladiador de la vida, porque sientes que has luchado contra la adversidad permanentemente. Yo siento que por muchas razones me tocó confiar en una fe que por mucho tiempo, por vivir en un país comunista, me dijeron, Dios no existe, es el marxismo-leninismo tu religión, es el materialismo dialéctico, y me tocó encontrar efectivamente una fe muy sólida en un Dios universal que no tiene una exclusividad de religión, pero sí creer en la posibilidad de los milagros. Milagros que es transformar ciertos patrones con lo que los demás te ven, y a lo que los demás piensan que tú vas a terminar siendo porque tu familia lo fue, porque tus problemas te condenaron, y decir, no, yo puedo romper este ciclo y puedo salir adelante. ¿Te preocupa o te vienen pesadillas que te pueda a ti ocurrir lo mismo? Mira, siempre hay un miedo, Augusto, pero el miedo que yo tenía en la adolescencia era un miedo que me atormentaba con pesadillas. Ah, sí. Y era un miedo que sí habían voces. A medida que fui creciendo, me di cuenta que yo tenía la capacidad de ordenar esas voces en mi mente. Quizás nunca aniquilarlas, pero decir, oye, tú no me representas, esta voz tiene más claridad, esta otra es una voz tóxica, es una voz de emociones negativas que no son las que yo quiero experimentar. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos varias voces en nuestra mente. Lo que pasa es que nos asusta decirlos.
Alguien me decía que la esquizofrenia que había tenido mi familia no era una enfermedad, eran dones especiales de una inteligencia superior que en el cerebro de alguien que no tiene los recursos de cómo manejarlo se convierte en locura. Claro. Y tiene todo el sentido. ¿Se recuerdas el caso de este economista, una mente brillante que tiene la esquizofrenia y la puede manejar y administrar, y sospecho que en lo que él llega a hacer, eso tiene algo que ver? Hay muchas personas que, por ejemplo, en Estados Unidos viven, porque está muy organizado el tema a través de una asociación nacional que atiende enfermedades mentales, que son personas brillantes porque han sabido cómo organizar su mente a pesar de vivir con bipolaridad, con el tema de la deficiencia de atención, con el tema de depresión crónica. Identificando la condición, uno puede trabajar en convertirla en una ventaja, no necesariamente en una desventaja. Ismael, ¿y tú tenías las voces o tenías el temor de que llegaran las voces? Yo tuve las voces y tuve pesadillas cuando joven, muchísimas. Y yo siento que las voces estaban ahí porque había una falta de recursos y un analfabetismo emocional grande. No importa cuántos títulos uno tiene colgados de universidades o estudios especializados, hay una materia que no nos enseña muchas veces que se llama inteligencia emocional. Claro. Y eso me tocó a mí de manera autodidacta empezar a buscarlo. Y a medida que iba creciendo en conocer mis emociones y poder entenderlas, iba tomando mejores decisiones en mi vida e iba entendiendo qué voces eran reales y qué voces no me representaban. Es un proceso que ha tomado casi 20 años, entonces no es de un día. ¿Y a esas voces las escuchabas o decías a estas no me conviene escucharlas? Yo a muchas les decía, cancélate porque yo creo de dónde vienes y no creo que vienes de un lado positivo. Creo que vienes de un lado de destrucción, por lo tanto, no me sirves. Y hay algunas voces que yo digo hay que crear como una especie de calabozo, donde cuando tú las ves y las sientes que vienen, tú dices, ¿qué haces aquí? Esto no me representa, esto no construye hacia el futuro. Pero eso es parte de tu vida. Tú pones en ese capítulo 3, entender los sucesos que marcan la vida de una familia puede ser triste, pero resulta esclarecedor para saber quién eres. Por supuesto, porque hay mucha gente, Augusto, que utiliza sus circunstancias como manera de tener protagonismo en la vida. Hay mucha gente que victimiza y exagera sus circunstancias porque atrae la atención de otros. Y eso nos sucede en nuestro círculo más íntimo. Claro. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro hijo, que utiliza una condición especial para hacer un chantaje emocional y siempre ser centro y protagonista de la atención. Hay mucha gente que yo las veo y me dicen, estoy deprimida, estoy deprimido. Y yo le digo, la depresión muchas veces no cae del cielo. A veces nosotros la creamos para llamar la atención sobre los demás. ¿Fuiste al psicoanálisis? Una vez, cuando muy joven, la única vez que mi madre me llevó a un psicólogo, creo que estuve 6 meses. ¿Cuándo fue? ¿Cuando le dijiste estoy escuchando voces? Sí, como a los 16 años. Y la verdad luego me di cuenta, y aprecio muchísimo el trabajo de los profesionales de la salud, pero luego me di cuenta que no hay mejor ayuda que la ayuda que uno se puede hacer a sí mismo cuando determinas que tienes que identificar la situación que vives y que tienes que ir creando herramientas y recursos las que mejores te sirvan. Entonces, la verdad, todo el proceso después de eso ha sido un proceso autodidáctico, un proceso de buscar conocimientos, enseñanzas. Qué interesante. Y del autodidacta, ¿de qué te ha servido haberte criado, haber mamado de chico en el marxismo-leninismo para luego triunfar en la meca del capitalismo? Yo creo que me ha servido de mucho, porque no fuera el mismo ser humano si no me hubiese tocado primero crecer con el tema de un alto nivel de raciocinio o racionalidad o pragmatismo. Entonces, cuando eso se desvanece, porque yo tengo 20 años y se cae la Unión Soviética y el campo socialista, empiezo yo a decir, me suspenden la asignatura de marxismo-leninismo y materialismo dialéctico en la universidad, en pleno curso, y yo digo, bueno, y entonces ahora hay que revisar todas estas carpetas mentales que desde niño alguien me ha inculcado en el cerebro. Y sin dudas, ese mismo escepticismo y ese grado de raciocinio pragmático me llevó a tener una duda sana sobre todo lo que alguien había implantado en mi mente. Hoy en día todos nos preocupamos de los computadores externos, borrar, actualizar programas, limpiar, quitar, pero la mente, que es nuestro gran computador, la tenemos totalmente desatendida. Si pudieras entrevistar a Fidel Castro, ¿qué le preguntarías? Pero mejor vamos a una breve pausa y me respondes cómo sería una entrevista a Fidel Castro de Ismael Cala. Vamos a una breve pausa, venimos con la segunda parte con Ismael Cala y luego venimos con el economista Alberto Bengolea. No se mueva ya, estamos acá.